Dios ha sido bueno, Dios está en control. Dios es el que se mueve dentro de la historia. Pueden ocupar sus asientos. Al final Marlene tendrá una parte para introducir algunos libros. Este año, antes de que Rosa partiera al cielo y las muchachas, se había planificado mucho antes del mes de junio pasado, que fue cuando Rosa comenzó a decaer, de que íbamos a celebrar mis 75 años y Rosa me dijo, papi, ¿por qué no tomas todos esos libros que tú tienes sin publicar y los publicas? Y dije, pues Rosa, el problema es que si lo tengo que hacer en Colombia, por cada tirada mínimo son 1000. Si los hago en México, puedo hacer las tiradas, me pueden hacer hasta 500. Y el asunto es el pasar fronteras con la aduana. Pero me logré conectar con una editorial que está en necesidad ellos y me dijeron, te queremos dar los servicios a lo que tú quieras imprimir, pero tú nos ayudas a nosotros. Entonces, en República Dominicana. Entonces, pues, lo vi que una editorial que está echando hacia adelante y aproveché que estaba en Santiago, hice unas negociaciones con ellos en esa ocasión para empezar a sacar muchos, son como 25 a 30 libros, por lo menos hay unos 30 libros que tienen ya el ISBN, que es el International Standard Book Number, que se le pone a los libros, que se codifica, donde se pone el precio, se pone quién es la compañía o la empresa que le da los derechos reservados y cómo se lee el libro, más que leyendo la barra que está en la parte de atrás como una especie de QR, pero es una barra que se utiliza en productos de venta y que si usted puede escanear fácilmente, usted ve todos los detalles que están ahí. Hoy día uno pone el resumen de su vida, lo pone en un QR y ahí está todo. Hoy día a la gente me piden algo, digo, pues toma del QR, tú quieres tener mi biografía, ahí tiene el QR. Y solamente una foto y se tiene todo. Vivimos en un tiempo de una tecnología bien acelerada. Y uno de esos libros, yo lo quiero presentar ahora, Felipe, pero Marlene lo va a hacer oficialmente. Marlene lo va a hacer, Marlene lo hace mejor que yo. Este libro en realidad nace con Felipe. Felipe siempre ha tenido una práctica muy de él, muy personal de él, de tomar sus propias notas de los sermones. De tal manera que yo puedo predicar y Felipe toma las notas y si yo me acerco a las notas, voy a ver que en un % grande en mi caso, él tiene las notas. Por lo general mis sermones son escritos, pero los predico extemporáneamente, se mantienen, le daría un poquito más de trabajo a Felipe, porque son más escritos el sermón, ¿no? Pero con eso Felipe puede tener el sermón, tiene ahí, diría yo, cientos de sermones que Felipe toma de los predicadores. Mientras él está ahí, esa es su práctica, es su manera de rumiar la palabra, es su manera de recibir el mensaje, y es algo que Dios le dio, ¿no? A todos Dios nos da esa disciplina, como hablaba con Pablo. Y Felipe en el funeral de Rosa, pues hizo una exposición de oratoria de excelencia. Los que estuvimos, que nos gusta la predicación, todos lo hicieron bien. Ismael, lógicamente, es un maestro, es un expositor, un príncipe en el púlpito. Israel Suárez, con su experiencia, todavía yo tengo que mirar a Israel como predicador y ver que cada vez que le escucho a Israel se maneja en el texto de una manera muy... Los que amamos la predicación, ¿no? Los que estamos en ese mundo, es como en el mundo de la cocina, los que están en el mundo de la cocina y en el mundo de esos que están en la cosmetología, Dalila, Grismilde y toda esa gente que sabe, ustedes saben, ¿no? Que ese tinte que se dio, que no va con eso, que ese corte del pelo no va así. Ustedes conocen su mundo, pues el mundo de la predica, ese es mi mundo. Entonces Felipe citó eso y me encantó el sermón y yo había transcrito el sermón. Transcribirlo significa lo escucho y lo hago palabra por palabra exactamente como dice y lo edito. Yo hice la transcripción del sermón como la transcripción de los otros sermones para un libro. Y Felipe me manda un airdrop. Hanley fue que me enseñó lo de airdrop y todas estas cosas. Por Apple tú vas a hacer, busca airdrop y abre a 10 minutos. Si no tiene, pan, el otro abrió, pan, y manda el documento, los archivos completos, pero puede mandar hasta 20, 30 archivos, ¿verdad? Hasta máximo 30 pueden mandar, ¿verdad? 30 archivos. Y vino Felipe y me dijo, pastor, yo tengo aquí algunos de los sermones que Rosa predicó desde este púlpito desde el año 2016,
17, 18, 19, 20, 23. Y yo, sí, tú tienes, y me mandó un airdrop. Yo me voy a la casa y yo salgo de aquí y me voy a trabajar en libros, porque ese es mi mundo. Mi mundo es predicación, mi mundo es libro. Yo vivo encerrado en ese mundo. Y llego, gracias a Dios que me casé con Rosa, que me pudo entender en el mundo de los libros. ¿Sí? Si no, una mujer me hubiera votado a los 3 días. Me hubieran votado, me votaban, me votaban. Mi esposo escribiendo todo el tiempo y llenando la casa de libros, eso es botadera rápida. Entonces, la historia corta, Felipe me los da y ese domingo llego a la casa y voy a trabajar en mis proyectos, porque tengo muchos proyectos que tengo que elaborar. Y cuando voy a traer, desde a chequear lo que Felipe me mandó, y vi una riqueza. Vi el formato homilético que tú habías tomado, vi que él siguió el patrón homilético. Patrón homilético significa que pone las divisiones como van. Entonces me distingue el punto 1, punto 2, punto 3, introducción, conclusión, me da todo el formato, pero también había presentación y aplicación. Y ahí pues me di a la tarea y elaboré este libro de 23 sermones de su pastora desde el púlpito de la IPJQ. El último sermón de su pastora es el sermón del doctor Felipe Vargas. Así que si le interesa, son tiradas que estamos haciendo base de 100 porque son demasiados libros de camino y no me puedo llenar de libros, pero si le interesa va a estar a la parte de atrás. El resto del anuncio lo estará haciendo de manera también nuestra hermana Marlene, pero públicamente, Felipe, te quiero dar gracias porque hiciste un gran trabajo. Ahí tú tienes en tus notas, sin exagerar, si me dieran ese trabajo a mí, yo pudiera sacar 20 o 25 libros, pero no lo quiero hacer. No, I don't want to do it. Ok, que dije algo, porque Espérate. no estamos hablando de libros hoy, hay que predicar, ¿verdad? Digan, hay que predicar. Yo le dije, pastor, le tengo un regalo. Porque okay. ¿Qué le puedo regalar en esta situación? Y le voy a regalar todo lo que yo escribí. Usted va a ver el corazón de su esposa, porque muchas veces él no estaba aquí. Él quizás escuchó sermones, porque él está... Cuidado con lo que ustedes hacen, porque él por allá, por Israel, él abre YouTube y todas esas cosas y ve el sermón, el culto y todo. Entonces Hamlet, que nos ayudó, se equivocó y le mandó el file entero. Pues vamos a decirle a Hamlet que se equivoca otra vez, que se lo dé todo. Y le doy gracias porque encontré un buen trabajo. Además, es un proceso de duelo, pues eso es una cierta disciplina. Así que, Felipe, gracias. Y es bueno que usted tome sus notas. Cuando usted escuche una predicación, tome sus notas, porque eso le puede servir luego a usted para, diga ahí, predicar un sermón. A veces queremos ser tan originales que no sabemos utilizar herramientas buenas que otros ya prepararon. Entonces no está de más hacerlo. Aunque hoy día la predicación está en peligro para los que somos predicadores y hacemos sermones, porque el mismo sermón que le voy a predicar hoy, si usted se va a inteligencia artificial, le fabrica el sermón, pero no va a ser igual a como yo he tenido que orar, reflexionar y tratar de ver en la escritura algo que tengo. Por la inteligencia artificial en 30 segundos, me ha visto a mí, Pablo, como se hace en 30 segundos, le va a hacer el sermón a usted de la palmera. En 30 segundos se lo hace la inteligencia artificial. Pero eso va a producir una generación de predicadores que serán vagos, que no tendrán que tener la audiencia con el Espíritu Santo ni con el Señor para predicar. Asimismo, hermanos, después de esto, estoy sujeto al juicio de vuestros oídos y vuestra razón. Les quiero invitar a acercarse conmigo al libro Cantar de los Cantares, capítulo 7, versos 7 al 8. En Cantares, capítulo 7, versículos 7 al 8. Y espero terminar esta serie cerca de diciembre, o quién sabe un poco antes, o quién sabe en el mismo mes de diciembre. O quizás antes, dependiendo si meto algunos sermones 2 en 1. Y quiero citar este pasaje, y quiero hablar bajo ese título, La amada comparada a la palmera, Cantares capítulo 7, versos 7 al 8. El pasaje que voy a citar, en la lectura, es un pasaje fácil de asimilar por los matrimonios y por las parejas. Una mujer va a entender lo que este pasaje quiere decir
y lo que implica una relación amorosa entre ella y el amado. Pero en Cantares capítulo 7, versos 7 al 8, dice, tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Yo dije, sumiré a la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzanas. Aunque voy a aterrizar con la última sentencia, pero esa última sentencia forma parte de otro sermón. Pero me vi en la necesidad, mientras estoy trabajando en estas notas, que dije, debo hacer un aterrizaje no con puntos suspensivos. Y quizás en el otro sermón puedo enfatizar más elaborándolo con su contexto. Las palmeras se mencionan en diferentes lugares de las Escrituras. En 2 Crónicas, capítulo 3, versículo 5, se dice que Salomón, después de haber construido el templo, mandó que todo el techado del templo tuviera palmeras en la parte superior. Creó un ambiente de desierto, un ambiente de palmera, un ambiente de fructificación, un ambiente de sombra. En Ezequiel capítulo 41, versículos 18 al 20, Ezequiel nos habla en el capítulo 1, capítulo 10 de 4 querubines. Son cuatrifacéticos, es decir, tienen 4 caras. En el libro del Apocalipsis se habla de seres vivientes que son también querubines y son cuatrifacéticos. Lo que sucede con Ezequiel y Juan el Apocalipta es que los seres vivientes, para los padres de la iglesia de Ezequiel, toman el libro de Ezequiel para presentar el orden de los evangelios. Y con el único orden que ellos coinciden es con la cara del águila, que representa el evangelio de Juan, que es el evangelio que nos lleva hacia la eternidad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó en nosotros, y vimos su gloria como unigénito del Padre. Y Juan nos lleva hasta la eternidad. Las iglesias históricas usan 2 púlpitos. Cuando me donaron este púlpito y donaron la mesa en la parte baja, que era lo que servía para el altar. Esa mesa en la parte baja era el altar de una iglesia histórica. Esa iglesia histórica, ahí hacían la Eucaristía, desde ahí se mezclaban los elementos, y como no era católica, pues esa iglesia creía en la consustanciación y creía que en los elementos estaba la presencia del Señor. O sea, se hacía presente, aunque los elementos no se transformaban, en la iglesia católica se transforman. Por eso el pan que queda hay que terminarlo, el jugo de la vid que queda hay que acabarlo. Recuerdo una vez en el Monte de las Bienaventuranzas, estoy con Alex de Castro, y la monjita pues me dio lo que tenía a mano, y siempre que iba se iba muy bien conmigo, y cuando termina yo le llevo de regreso las hostias, el pan que usamos, le llevo de regreso el jugo de la vid que me había dado, y ella me dijo, you have to drink it and you have to eat it. Y yo le dije, Alex, me tiene que acompañar y llame a alguien porque tú eres ministro. Ella dice que eso me lo tengo que comer, eso me lo tengo que tomar, porque para ello eso es la sangre de Cristo y es el cuerpo de Cristo. Y allí tuve que comerme ese pan, que son rueditas, que son one, two, three, que no es el pan colombiano ni dominicano, pero lo pude acabar. Pero aquí aparecen 2 querubines. En el capítulo 41, en vez de presentar 4 querubines, están presentando 2 querubines. Y estos 2 querubines, uno tiene la cara de hombre y el otro tiene la cara de león. Y hay una palmera en el medio, pero los querubines están mirando hacia la otra palmera, mira hacia la otra palmera, y en el medio está la palmera. En el nuevo templo, el templo del milenio, lo que llamamos nosotros el templo de Ezequiel. Se habla del templo de Salomón, templo S, templo de Zorobabel, templo Z, templo de Dores, templo H, templo del anticristo, templo A, y ese otro templo quinto que se presenta es el templo escatológico que vio Ezequiel. Y ahí Ezequiel también vio la palmera.
En Juan 12, versos 12 al 13, dice que cuando Jesús hizo su entrada mesiánica, su entrada triunfal, como el Mesías, dice que tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Palmas o palmeras datíleras, no coqueras, no de cocos. Juan el Apocalipsis, en Apocalipsis 7:9, dice que Juan vi frente al trono una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos, muchedumbres y lenguas, y todos vestidos de blanco, con ramas de palma en las manos, y era tan inmensa esa multitud que no podía contar. Juan está dando una esperanza escatológica, que después que Cristo levante la iglesia al cielo, muchos que son creyentes nominales y que son simplemente religiosos, pero no han sido nacidos de nuevo, sus vidas no han sido totalmente transformadas, se tendrán que quedar aquí en la tierra, y muchos de ellos reconocerán que hubo el traslado de la iglesia, y muchos tendrán que pagar con sus propias vidas, transformarse en mártires, dando testimonio, como los mártires de la antigüedad. Pero Juan dice que los vio a todos vestidos y que tenían palmas en sus manos, celebrando que ellos habían salido de la gran tribulación. ¿Y quiénes son estos? Estos son los que salieron de la gran tribulación, indicando que los días de la gran tribulación habrá salvación para muchos gentiles y habrá salvación para los judíos por medio de los 144,000 judíos sellados. Salmo 92, versículo 12, dice que el justo florecerá como la palmera, pero crecerá como el cedro del Líbano. Y si algo aquí se señala es que hay florecimiento, la palmera florece y luego da su fruto, como los árboles, pero también se dice que va a crecer como el cedro del Líbano, que es uno de los árboles de más altura que encontramos en la Palestina, comprendida desde Siria y lo que es Israel y territorio palestino. Con esto les quiero invitar ahora, fuera de pensar como maestro, a tocar dos puntos en particular, dos áreas que quiero señalar, dos ventanas que quisiera abrir para reflexionar con lo que el pasaje dice. Como vuelvo y reitero, las damas, los caballeros casados pueden entender perfectamente este pasaje dentro de un contexto de intimidad, de relación, de amores entre un hombre y una mujer que se aman el uno al otro. Consideremos la estatura de la palmera y la amada. Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Anteriormente, la amada en Cantares 2:3 comparó al amado como uno que era un árbol de manzano, y dice, debajo del árbol de manzano, bajo la sombra del cedro me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Ella vio al amado como un árbol de manzano. Cantares 8:5, de igual manera, ella dice, debajo de un manzano te desperté. Ve al amado como un árbol de manzano. Era común en la poesía hebrea comparar un hombre y una mujer con un árbol fuerte, un árbol frondoso, un árbol fructífero, y a la vez era común que el hombre comparaba a la amada con algún otro árbol, quizás con alguna flor o quizás con algunos frutos. Pero el amado la compara a ella. Ella lo comparó con el árbol de manzano. Bajo la sombra del deseado me senté, bajo la sombra del amado me senté. Te desperté cuando estabas debajo de un árbol de manzano. Pero él le dice a ella que ella es una palmera. Y hablar de ella, de su estatura como palmera, él quiere describir el porte de ella. Quiere describir que era una mujer esbelta, que era una mujer alta, que era una mujer de buena talla. Y es la manera como él hace descripciones por medio de una sola imagen, donde ella y los lectores del Cantar de los Cantares lo pueden entender. Pero en el hebreo, el nombre palmera se lee Tamar. Y aparecen en el Antiguo Testamento por lo menos
3 incidencias de 3 mujeres que llevaron el nombre de Palmera en su traducción o de Tamar en su original. En Génesis 38:11 se nos habla de Tamar. Tamar había casado con un primer hijo de Judá, fallece, se casa con el segundo, fallece. El tercer hijo es pequeño, no se lo quieren dar en matrimonio, era la ley que había. Y ella se disfraza como si fuera una mujer ramera y engaña al suegro. Y ella queda embarazada del suegro. Y dentro de su vientre hay 2 gemelos, que es Sara y Fares. Pero de Fares sigue descendiendo la descendencia. Y de ahí encontramos en el libro de Mateo que de Fares desciende el Mesías llamado Jesús. Esa mujer formó parte de un propósito determinado de Dios cuando lo que se estaba viendo en una situación presente, pero Dios estaba viendo que de ella vendría el Mesías llamado Jesús, que se conectaría con Judá, con el príncipe original de la tribu de Judá, para que Jesús fuera también un príncipe de la tribu de Judá. La segunda que se menciona es Tamar, la hija de David. Según de Samuel 13, versos 1 al 2. De ella se dice que Absalón tenía una hermana hermosa que se llamaba Tamar. Las escrituras muchas veces destacan la hermosura tanto de mujeres como de hombres. En el caso de Saúl lo destaca como un hombre hermoso, en el caso de David como un hombre hermoso, en el caso de Adonías como hermoso, en el caso de Absalón como hermoso, destacándolos a ellos. La tercera es Tamar, que es la hija de Absalón. Absalón mató a su hermano Amnón porque Amnón se enamoró de su hermana y es un caso de fratricidio. Él se enamoró de su hermana y violó a su hermana. Un caso de violencia familiar como ocurre en muchos de nuestros países, donde a veces un abuelo desenfrenado toma a una nieta o un tío desenfrenado toma una sobrina, o un hermano o medio hermano toma una media hermana. Violaciones que quedan ocultas en la familia, porque la familia no quiere que el apellido se vaya a dañar y no quieren escándalo, y principalmente las más viejas son las más camapuchas. Eso hay que dejarlo tranquilo, y esa muchacha crece con esa condición traumática en el subconsciente, que luego no quiere tener novios, o si se casa no funciona de la manera correcta, y ve a muchos miembros de la familia que cubrieron ese delito como parte de un grupo de compinches que permitieron una violación familiar que ocurrió. Es sabido de abuelos que violaron nietas. Es sabido de padres que han tenido una hija nieta. Pero eso queda callado, especialmente en los pueblos distantes, donde la ley y el orden no impera y donde no saben lo que es el 911. Ellas 3 se mencionan, pero en Mateo capítulo 1, allí se menciona a 4 mujeres en particular, y le doy esto como nota de referencia, que las 4 tienen historiales que son cuestionados. Las 4 no tienen el mejor ejemplo. Una de ellas es Tamar. Tamar aparece como una fornicaria. La otra que podemos encontrar, Rahab, aparece como una prostituta. La otra que encontramos es Betsabé. Y Mateo dice que era mujer de Urías Eteo para mancharle un poco más el testimonio de David. David nunca pudo escapar de ese mal testimonio. Y aunque lo leemos en los Salmos y nos gozamos con el arpista
y admiramos al gran guerrero y admiramos al rey de 40 años reinando, pero no obstante tuvo un mal capítulo en su vida porque dejó que el adulterio y la complicidad de un crimen contra Urías Eteo fuera ejecutada. Y aunque David lo admiramos por matar al gigante Goliat, también que tenemos que reconocer a un hombre falto de carácter, que en momentos dados no podía controlar ni a sus hijos como Adonías ni a Absalón. Un hombre que sus propios hijos se levantan contra él, pero a pesar de todo, no querido por el suegro Saúl, pero sí amado por su cuñado Jonatán. David es el carácter que encarnan a muchos. Y la cuarta mujer que sobresale, lógicamente, es Ruth. Ruth es moabita. Tiene que hacerse prosélita. Se casó con uno de los hijos de Noemí. Orfa se casó con el otro. Orfa se vuelve atrás. Pero ella le dice a Noemí, y Noemí las desanimó: quédense, ustedes aquí están bien, ustedes son ciudadanas aquí de Moab. Si van conmigo a Belén, la tierra del pan, donde hay buena cosecha, ustedes no las van a pasar bien allá porque ustedes son gentiles, ustedes no las quieren allá. Orfa pues dijo: si las cosas están malas, yo no voy a tomar ningún avión, ni me voy a meter en ningún barco, ni voy a hacer nada, ni me voy a tomar pasaporte falso, ni voy a tomar seguro social prestado de nadie, yo no voy para allá. Pero Ruth dijo: yo no te voy a dejar, tu Dios será mi Dios, donde tú vayas yo voy a ir, donde a ti te entierren, a mí me van a enterrar. Ruth hizo con ella una decisión de una mujer que se vuelve del paganismo al culto del Dios verdadero, de una mujer que abandona su cultura y pasa a otra cultura buscando una mejor manera de vivir. Y esa mujer que llega, esa joven que llega, la vieja la instruye, porque vio que el viejo le estaba poniendo los ojos a la nena, y la vieja lo instruye, y la vieja le dice: como él preguntó quién tú eres y te ha permitido recoger de la mies que está quedando, porque en tiempos así se le daba a los pobres. Y Noemí ya no quería, mi nombre ya no es Noemí, llámenme Mara, yo soy una mujer en amargura, mujeres que lo que se ven es viviendo todo el tiempo las amarguras de la vida, las situaciones adversas de la vida, los matrimonios no le quedan bien. Y esa mujer pasó por todo, el esposo le murió en tierra extranjera, los 2 hijos le murieron, quedó viuda y quedó sin hijo. Y no hay una palabra para una mujer que queda sin hijo, un hijo sin padre es huérfano, pero una mujer, un padre que queda sin hijo, no hay palabra. Simplemente tenemos que dar una oración. Sin embargo, esa mujer, Dios la tenía como un propósito y Dios permitió que viniera esa hambruna, que su esposo emigrara, que sus hijos se casaran allá, que uno se casara con Ruth, que volviera la bendición a Belén, la casa del pan, y que ella pudiera regresar. Y allí conocemos la historia. La vieja le dijo: vete a los pies de él, y ahí te acurrucas en los pies de él. Y si él te cubre con el manto, eso significa sí, eso significa te quiero, eso significa deseo que sea mi esposa. Y el viejo, ni tardo ni perezoso, le tiró el manto a ella. Y luego trató como de jugar con ella, que soy mayor, no, tú eres una mujer joven. Pero el viejo necesitaba a esa mujer joven, porque Dios tenía una temporada para él. Y Dios tenía un tiempo para él. Y hay tiempo que Dios tiene para tu vida, que tú tienes que aprovecharlo. Tú no los entiendes ahora, pero un día tú vas a entender esos tiempos de Dios. No entiendes por qué te botaron de ese trabajo, porque Dios te tiene un trabajo mejor. Quizás no puedes entender por qué no has logrado esto todavía, porque Dios te está procesando para un día traer la alegría a tu vida. No puedes entender tu valle de lágrimas, porque un día Dios te tendrá en tus valles de alegría. Y el resultado es que esa mujer se casa con él, y de ahí vino, de casa con Booz, y de ahí vino la descendencia, y un día de ahí nació el Mesías llamado Jesús. 4 mujeres que aparecen en el Evangelio de Mateo llamadas Tamar. Mujeres con destino, mujeres con propósito, mujeres con planes de Dios. Y le digo a las mujeres que están aquí, Dios tiene un plan grande para tu vida. Y quizás tú no lo puedas discernir porque cuando estás dentro de los procesos tú no puedes entender el propósito de Dios.
Dios nunca te va a dar todas las aclaraciones y todas las cosas como van a saber. Si yo hubiera sabido cómo iba a terminar esta película, que en este capítulo Rosa no estaba, yo hubiera planificado las cosas diferentes. Pero Yanni no sabe cómo viene el próximo capítulo conmigo, sino ella planificaría las cosas diferentes. Y la iglesia no sabe cómo viene el próximo capítulo con ustedes, si no planificaríamos las cosas diferentes. Pero Dios está en control de todas las cosas y Dios sigue siendo Dios. Me encontraba en la República de El Salvador y tuve varias experiencias que quisiera luego compartir con usted. Pero quisiera observar la palmera. No sé si Nicauri puede poner la palmera. La palmera datilera no es tan alta como la palma de cocos. Hay una marcada diferencia. La palma de coco no puede sobrevivir en la Palestina porque no es clima tropical. Necesita, allí hay frío, y en esa época fría hay árboles que no pueden vivir, so la palma de coco no puede subsistir allí. Necesita sol en abundancia, la palma de coco. Necesita tierra más blanda, la arena, para hacer más fuerza en muchos lugares. Pero hay similitudes entre la palma datilera y la palma de cocos. Y la palma que se habla aquí per se es la palma de dátiles. La palma es recta. Y el creyente no puede tener en su vida torceduras espirituales. El creyente tiene que ser de una sola pieza. El creyente tiene que crecer siempre hacia arriba. Todo lo que hace, todo lo que piensa. El creyente tiene que saber que tiene una misión y la misión es crecer siempre hacia arriba. No se va a arrastrar como las hortalizas, porque el creyente sabe que su verdadero testimonio en la vida que vive en Cristo y es Cristo que vive en su vida. Y eso hace que el creyente tome en serio las palabras del gran maestro Mateo 5:37, sea pues vuestro hablar sí, sí o no, no. Lo que es más de esto, de mal proceder. Nos llama a ser hombres y mujeres de una palabra. Que cuando usted se comprometió con Dios, se comprometió con Dios. Cuando usted aceptó servirle a Dios, usted sabe que tiene que servirle a Dios. Cuando usted dijo, Señor, te voy a dar mis diezmos y mis ofrendas, usted hasta el día de hoy le da sus diezmos y sus ofrendas. Cuando usted dijo, Señor, te voy a servir todo lo que pueda, usted hará sacrificios. Muchos viven a largas distancias. Yo sé que muchos tienen que trabajar por las noches y me lo han dicho como pastor, pero otros que pueden, esfuércese por llegar a la casa de Dios. No hay mejor terapia, no hay mejor momento, no hay mejor crecimiento que estar en la casa de Dios. Pero la palmera también es cilíndrica. No tiene ramas bajas, tiene las ramas hacia arriba. Y su fortaleza no está en las ramas, está en el tronco. Hay árboles que se hacen fuertes con sus ramas, pero la palmera se hace fuerte y resiste por el tronco que tiene. Nuestra fortaleza está en Dios. Y Dios es el que nos ayuda a mantenernos siempre fuertes, resistentes en medio de los disturbios de la vida. La vida del creyente no está en la fuerza de sus brazos, sino que descansa en el brazo fuerte de Dios que lo sostiene y lo mantiene. En Cristo hemos sido injertados. Y dice Romanos 11, versos 17 al 18, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, fueron quitadas, refiriéndose a los judíos, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y la savia del olivo. No te jastes contra las ramas, y si te jastas, sabes que no sustenta o a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Esa última declaración
es una declaración fuerte. O sea, no piense que es tu habilidad, tu fuerza de voluntad extraordinaria lo que te sostiene. Tú te sostienes porque tú has sido edificado sobre la roca que es Cristo Jesús. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Pero la palmera es alta, recta, cilíndrica, pero es alta. Lógicamente, una comparación de la palmera datilera contra la palmera de cocos es una gran diferencia. La palmera de cocos puede llegar a tener 100 pies de altura, 30 metros de alto. La otra puede llegar de 10 quizás a 15. Y hoy día con los injertos que ha creado Israel para hacer florecer artificialmente el desierto, porque todo ese desierto, decimos, Dios lo hizo florecer. Y te habla y el desierto florecerá, dijo Dios a través de los profetas, pero Dios le mostró la sabiduría a ellos de cómo Dios iba a usarlo natural, iba a usar medios contra la naturaleza del cultivo, para que allí hoy día, en palmas dátiles, usted la ve hasta, yo he visto palmas así chiquititas. Los árboles de mango en Israel todos son bajititos. Los de bananos y guineo, bueno, la planta de guineo tiene su altura, pero todavía más bajito todavía. Los de naranja, China, bajitos. Porque Israel pensó sabiamente que para estar pasando tanto trabajo y bajar frutos de allá arriba, vamos a hacerlo todo, pero eso se llama crear ciertos injertos y trabajar con la biología en esa naturaleza de esas plantas, etcétera. Al igual las ovejas y otras cosas. Israel ha sabido hacer sus cosas y copia de lo que han hecho otros países en la Palestina. Pero la palma de coco, esa puede crecer altísima. Y el crecimiento de la palma siempre es avanzando y dejando las marcas del crecimiento. A medida que nosotros crecemos espiritualmente, vamos dejando marcas de que hemos ido creciendo. Y el Señor nos llama a crecer como creyentes. Si ayer oraba poco, hoy voy a orar un poquito más. Si ayer no me sentía animado, hoy voy a buscarle el ánimo. Si no estaba leyendo la palabra, voy a leer más la palabra. Siempre tratar de buscar a lo que está hacia arriba, hacia lo alto, a lo espiritual. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. Conozco un hombre que hace 14 años atrás fue arrebatado, no sé si en la carne o en el cuerpo, fuera del cuerpo, fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas indecibles que no les he dado a conocer. Dios nos quiere llevar a otra dimensión de profundidad espiritual. Que nuestra vida pueda amarrarse en el propósito y en el plan de Dios. Levítico 26:9 declara: porque yo volveré a vosotros. Dios le dice a Israel, y lo que le dijo a Israel muchas veces nos lo dice a nosotros en el contexto de la profecía: porque yo volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Dios te dice: vuelvo a ti, te voy a hacer crecer, te voy a multiplicar y voy a firmar mi pacto contigo. Y el pacto que Dios tiene ahora con la iglesia es un pacto de gracia, de misericordia, de beneficios, de bendiciones. No es el pacto con Adán, ni el pacto con Abraham, ni el pacto con Moisés, ni el pacto con David. Es el pacto con la iglesia y se le conoce como el nuevo pacto y el antiguo pacto, el que se sella en el monte Sinaí, pero de aquel monte al monte Calvario vino otro pacto que se sella ahí, que se confirma con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y tú vives bajo la gracia de Dios. Yo os haré crecer. Y me puse a especular porque escuché un predicador siendo joven de la República Dominicana. Y era mi hermano Paquito, Francisco. Yo era jovencito, 20 años, le escuché predicar en nuestra iglesia Filadelfia. Era misionero en Colombia y andaba
con unas transparencias que ponía, después eran slides. Y ponía esas transparencias y tuvo la capacidad de predicar de este pasaje, pero él se enfocó en tomar fotografía en República Dominicana, ascendiendo una palma de coco, las raíces de la palma, ver palmas caídas, ver las pencas de las palmas, todos los productos que podía dar una palma de cocos, desde un vaso, desde una dita para preparar las cosas, desde aceite para cocinar, desde coco para hacer dulce, desde pencas para hacer techado, para poder cubrir las casas, desde figuras de souvenirs. Y él era un experto en lo que diría la cocología. ¿Cayó bien? ¿Cayó bien? Eso inventando un poquito, hay que inventarse un poco. Sí, estoy inventando un poco, cayó bien. Oye, cayó bien, hasta yo mismo estoy sorprendido porque... Si estuviera Rosa ahí me había dicho, por favor. Pero la palma de dátiles, me quedé un poco decepcionado, porque esta es la que se menciona aquí. No tiene raíces muy profundas. Wow. No tiene la altura de la palma de coco. Wow, estoy decepcionado. Sin embargo, la palma de coco, según su altura, dijo aquel predicador, puede ser la profundidad de sus raíces. O puede ser la mitad de su altura, la extensión de sus raíces, y sus raíces corren como un radar. Localizar donde pueden encontrar agua o líquidos de la lluvia. Si queremos mantenernos firmes, tenemos que ser como esas palmas de coco, que tengamos raíces profundas. Y esas raíces tienen que estar bien profundas. No ser creyentes sembrados por encima. El creyente sembrado por encima le viene una crisis y se agota y se va. Le estaba diciendo a la hermana Ana, Yani, que hay ministros que me han dicho a mí que soy frío. Me dijeron estos días. Sí me dijeron, Titín, tú eres frío, muere tu esposo y tú estás como... Quizás no ve luto por fuera, pero hay duelo por dentro. Que es que ellos esperaban verme desmoronado, disfrutar de ver a un gigante hecho un enano, de ver a una montaña derrumbada, de ver a una cantera sin piedras que dar. No, la vida tiene que seguir. Pero cuando llego a mi casa, tengo que enfrentar el vacío y el desierto de no tener la Rosa, de no sentarse a mi lado. Yo no veo mucha televisión, pero ella me obligaba a ver televisión. Y ahora esta con la otra me están obligando también. Porque yo pienso que es más productivo estar escribiendo un libro que estar viendo televisión. Creo que es más productivo estar trabajando en un sermón que estar viendo a Netflix. Pero ellas no piensan igual que yo. ¿Sabe por qué? Porque Rosa y yo echamos raíces muy profundas. Y al echar raíces muy profundas, cuando viene el vendaval, si la palma no está enferma, porque pueden vivir 25, 50, se ha dicho que algunas pueden vivir hasta 100 años, son longevas, la palma puede caer. Pero la palma sigue dando frutos y buenos cocos que da la palma. El fruto de la palmera aquí mencionada son los dátiles. Y sabemos que los dátiles es el pan del Medio Oriente. Es el postre del Medio Oriente. Los que hemos ido a territorios palestinos y a la Palestina, a Israel y a la Palestina, sabemos que siempre después de las comidas lo que nos traen son dátiles.
Pero el dátil también te da energía. O sea, no tienes que buscar Red Bull, ni que aquello, ni cocodrilo bull, ni cocodrilo sangre, no, no. El Señor le había dicho a ellos, a través de Moisés, números 14:8, si Jehová se agradare de vosotros, le llevará a esta tierra y nos la va a entregar, tierra que fluye leche y miel. Y la miel que se menciona aquí es la miel de dátiles. Visitando Rosa conmigo el valle de Sorek, que valle de Sorek aquí, el del medio el valle de Ela, después el valle de Filistea, corren paralelos. Y allí llegamos a un museo de los animales disecados de Israel. Y allí vendían langostas con miel, los frascos. O sea, los chapulines, ¿no? Son chapulines. Chapulines. En Cholula se comen mucho los chapulines. Los que hemos ido allí, pues comemos chapulines y saben sabrosos. Yo lo he comido y no hay ningún problema, se comen los chapulines. Y están con miel, recordándonos la comida de Juan el Bautista. Lo segundo que quiero observar es la subida a la palmera y la amada. Él la describe, habla de su altura, habla de su grosor, habla de su aspereza, pero ahora él quiere conquistar esa palmera. Recuerda, él quiere llegar a ella. Lo máximo que va a llegar a ella es a la cabeza. Quiere llegar a la cabeza. El amor tiene que subir del corazón a la cabeza y tiene que bajar de la cabeza al corazón. Dijo, yo subiré a la palmera, asiré sus ramas. La imagen es clara, la voy a tomar por los brazos. Deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como manzana. Pero aquí me encuentro con una situación hermenéutica. ¿De qué es la hermenéutica? Es la ciencia de interpretar correctamente los textos bíblicos o cualquier texto. La homilética no solo se aplica desde el punto de vista de una exposición bíblica, sino se puede aplicar desde el punto de vista de un discurso. Él desea subir a la palmera. Y algunas versiones traducen subiré a la palmera, me treparé a la palmera, pienso subir a la palmera, me agarraré en lo alto de la palmera. Todo lo que hay en él es acciones. Él quiere una conquista completa. Y subirse a la palmera, dijo un autor, significa, y encontrar en la palmera el fruto, significa fertilización, porque como hay en muchos árboles, hay árboles femeninos de flores nada más y sin frutos, del mismo género, y masculinos. Hay palmeras que solamente dan frutos, pero nunca van a tener los dátiles. Pueden dar frutos y nunca tendrán los cocos. Pero los expertos en agricultura saben hacer un proceso de fertilización para que deje simplemente de sus flores, pero también de su fruto. Jesús vio aquella higuera que era tiempo ya. Tenía la flor y tenía que encontrar los higos. Pero Jesús la maldijo porque esa higuera se fue contra naturaleza. Y Jesús lo que quería era ver fruto, pero aprovechó para enseñarle a los discípulos que hay muchos que son así como la higuera, que ve solamente flores y olores nada más, pero en sus vidas no hay fruto ninguno. Jesús dijo en Efesios, dijo Pablo y Jesús a través de él, Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino una iglesia que fuese santa y sin mancha. El Señor quiere a una iglesia
santa y sin mancha. Quiero una iglesia sin arruga. Quiero una iglesia gloriosa. Quiero una iglesia santificada. Quiero una iglesia purificada. Me encontraba en la República de El Salvador, pulgarcito de Centroamérica. El único varón que está en todo Centroamérica, y me perdonan los de Centroamérica. Guatemala, hembra. Nicaragua, termina en A, hembra. Panamá, hembra. Honduras, hembra. El Salvador, varón. Los de la Antilla, la Hispaniola. República Dominicana, hembra. Jamaica, hembra. Cuba, hembra. Y la menor de o el menor de las Antillas menores, Puerto Rico, varón. Así que, salvadoreños, estamos bien. Eso es simplemente un dicho, ¿no? Lo siento, bendito, pero ¿qué vamos a hacer? Pero somos los más chiquitos de las Antillas menores, ¿no? Y cuando yo veo un mapa, quiero ver aunque sea ese puntito y decir a las nenas, ese es Puerto Rico que está ahí, ese puntito, que cabe un montón de veces en República y cabe en Cuba y cabe en Jamaica. Pero por Dios nos libró que por lo menos estamos en las Antillas mayores. Así que gracias, Señor, para yo no sentirme mal y con complejo desde este púlpito. Y estaba con un ministro, el doctor Teófilo Rivas, padre del doctor Vladimir Rivas, una mega iglesia que el día domingo tiene como 4 reuniones, tiene más de 5,000 miembros. Y está en San Salvador, un amigo nuestro de muchos años, muy amigo de Rosa. Y cuando yo voy a El Salvador, él tiene un penthouse y siempre me lo brinda para quedarme. Yo iba ahí con Rosa, o llegan predicadores amigos míos, se quedan ahí, Ángel lo sabe. Y llego allí, Vladimir, él me recoge en el aeropuerto, me mueve donde quiera. Vladimir es una persona muy especial en nuestro ministerio porque cuando él tenía una iglesia pequeña, en aquellos años, él me veía a mí allá arriba. Era estudiante de instituto, después él creció y yo me quedé allá abajo y él se quedó allá arriba. Pero todavía él honra, porque en aquellos años yo era un modelo para ellos. Y todavía él sigue viendo que en aquellos años yo fui un modelo para su vida y él me llama enseguida, doctor, necesita esto, doctor, ¿quieres esto? Ya va. Y mientras estoy en El Salvador, no sé si íbamos por esa ruta de Santa Tecla por allá y el doctor Teófilo pues decidió que tomáramos agua de coco porque allí está una bienvenida. Cuando sale del aeropuerto hay un lugar que inventaron las pupusas, ¿verdad? Tan pronto sale, ¿verdad? Inventaron las pupusas a la izquierda, después ve lo del agua de coco y es una manera como que llega a Puerto Rico, vamos a llevarle a Piñones a comer alcapurria de langosta o de marisco o bacalaíto frito. Vamos allí a llenarnos de grasa allí y vamos a engrasarnos allí. Para engrasar las lombrices, vamos allí a engrasar las lombrices y vamos para allá. Pero él se antojó que no quería cocos de abajo. Me quería impresionar, doctor Teófilo, si me está viendo. Sentí que era que me quería impresionar el doctor a mí. Y le dijo, muchacho, ¿cuánto tú me cobrarías? Pero yo quiero cocos, pero quiero aquellos que están allá arriba. Y lo que es, bueno, en sus países también, donde quiera. Hay unos expertos en República Dominicana, en Sosúa, tiran una soga, se amarran y... sin espuela, sin botas de espuela, como los electricistas de aquí. No, eso es ahí, a puro pam, pam. Tienen suelas naturales endurecidas por el caliente y la brea y por las piedras. Son karatecas naturales. Y allá subió, ¡pam! Y caían los cocos, ¡pam! Caían los cocos, y nos abrió los cocos. Yo me quedé observando, y eso en aquellos años que trabajé este sermón, me llevó a pensar en algunas cosas que intentaré aplicarlas. Observé que aquel joven no tenía miedo a la altura. Era una palma de coco que era bien elevada y vi que empezó a subir. Y abajo tenía un metal que le cubría
para que las ratas, supongo, no fueran a subir y fueran a hacerle daño a los cocos. Pero yo vi que tiró, hizo así, tiró, trancó los pies hasta que entró a su terreno. Y de ahí era y yo miraba y lo veía bien arriba. Me recordó al Señor Jesucristo que descendió del cielo a la tierra, de la tierra ascendió al cielo y del cielo volverá a descender a la tierra para levantar su iglesia. Pero observé que ese joven tenía experiencia. Porque si me ponían a mí Ramona o me ponían a mí Teodoro o Marcos a subir esa palma de coco, yo hubiera decepcionado a la gente, porque ustedes no saben el secreto de los puertorriqueños. Cuando los ponían a hacer un trabajo que no les gustaba, yo me rajo ahora el trabajo, dame el cheque que yo me voy. Y nos íbamos a arrancar. Por eso mucha gente cuando en el resumen pone puertorriqueño, y si son de los que conocen la generación de los puertorriqueños, no, porque estos quieren unión, sin empezar a trabajar quieren unión. Y están esperando todos los beneficios. Los puertorriqueños entraron a los trabajos con unión, no. Si no hay unión, aquí yo no trabajo. Y entrábamos y queríamos meter la unión rápido, y que quiero ver lo que dice el contrato de trabajo. Otros entran a trabajar lo que sea. Después que trabaje yo le pego. El puertorriqueño, yo no voy a hacer eso. Y el moreno más todavía. No, a mí me esclavizaron demasiados años y andan... Y andan con un complejo de culpabilidad increíble. En Washington hicieron una reunión extraordinaria. Y yo dije, Ángel, eso no tiene sentido. Porque yo no creo en esas maldiciones generacionales. Que si el tío hizo esto, el abuelo, ese es problema de él. No tiene que ver nada conmigo. Yo estoy en Cristo, yo no tengo que cargar culpas de nadie. Jesús llevó todas mis maldiciones, Jesús llevó todas mis culpas, Jesús cargó todos mis pecados. Hicieron una reunión descendientes de amos de esclavos y descendientes de esclavos. Ellos perdonándose los unos a los otros. Héctor, y yo, ¿por qué es esto? ¿Qué tú sacas pidiéndole perdón a aquel? Mira, te pido perdón por lo que mi tatara abuelo le hizo a tu tatara esclavo, y aquel, pues yo te perdono también por lo que tu tatara amo le hizo a mi tatara esclavo. That no make no sense. Pero quizás no le está pidiendo perdón al jefe del trabajo, no le está pidiendo perdón a la esposa, no le está pidiendo perdón a ese familiar que no le habla por años, no le está pidiendo perdón a ese vecino que tiene cerca de él, no le está pidiendo perdón a nadie. Eso no hace sentido. Aquel joven tenía experiencia. Y nuestro Salvador en su carne propia experimentó todas nuestras limitaciones y debilidades. Hebreos 4:15 dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque él enfrentó cada una y todas las pruebas. Sin embargo, nunca pecó. Jesús enfrentó muchas tentaciones, pero nunca pecó. Nos enseñó que las tentaciones las podemos vencer, y muchas tentaciones que llegan a nuestras vidas las podemos vencer. Anoche escuché aquí una prédica extraordinaria, Yanni. Un poquito largo, ¿no? Translation, sí, fue. Yo dije, eso es el Antiguo y el Nuevo Testamento completo. Pero está bien. Tenía hasta los libros apócrifos. Yo dije, ahora voy a citarme los apócrifos. Pero predicó bueno. Buen predicador. Pero me llamó algo la atención. Que hay que traer al altar nuestro celular. Mucho pecado se está cometiendo con el celular. Y yo dije, wow, primera vez que escucho eso. Hasta en las iglesias la gente está desconectados del cielo y conectados con Facebook. Desconectados de la presencia de Dios para conectarse con Instagram. Desconectados del Espíritu Santo para estarse conectando con Google o cualquier servidor que haya. Y de vez en cuando traigamos nuestro celular al altar. Dígame, Señor, reprende digitalmente y electrónicamente todo lo que se encuentra ahí, para que eso no sea la tentación de que yo te deje de buscar y servir como quiero. Y Miriam es una expositora de eso. Miriam una vez dio aquí una plática que
nos puso a temblar a nosotros. Rosa dijo, wow, Kitín, escuchaste cómo Miriam habló. Y Nuri también. Pastor, ¿dónde está su Biblia? Nuri me tiene a mí con esta Biblia, siempre se lo he repetido, porque yo me acostumbré a tener tantas Biblias aquí que hay, Hanley, que encuentro que cargar una, porque aquí tengo demasiadas. Esta la tengo ahí, la tengo 2020, 1995, 1573. Tengo aquí todas las Reinas Valera, las versiones principales. Reina Valera contemporánea. Pero la matriarca me dijo, pastor, ¿y dónde está su Biblia? Tengo que subir con el libro negro, aunque es marrón, aunque es gris, pero no te olvides. Nuri quería verme con la espada en la mano, y no con una espada electrónica, con la espada en la mano, que cuando la abra, ahí está la palabra de Dios. Pero aquel joven tenía fuerza. La muerte es el gran enemigo de la raza humana. La muerte con su ejército destructor. Cuando quita la ausencia de la vida. Y tanto Dagoberto como yo pudiéramos hablar de esto. Yo prediqué en cientos de sermones y a cientos de fallecidos, tanto a nivel de corrección. Tuve el honor de predicar en funerales de personas famosas de esta ciudad, ministros, incluyendo al reverendo Valentín, Josefa de Rosario, reverendo Juan Ramón Ortiz, reverendo Rafael Torres Rivera, reverendo Abelardo Berríos, reverendo Santo Román, líderes de esta ciudad, Milton Donato, líderes de esta ciudad, príncipes de esta ciudad, donde me han invitado a mí para ser el expositor. Pero todavía veía la muerte, simplemente con la esperanza de la muerte, pero luego tuve que andar yo no afuera del valle de sombra y de muerte, sino tuve que meterme adentro, aunque el Señor me sacó hacia afuera, pero de afuera tenía que ver las rosas andando por todo ese valle de sombra, pero sabía que al final el valle de sombra se transformaría en el valle de la luz, el valle de la desesperanza, en el valle de la esperanza, el valle de la muerte, en el valle de la resurrección. La muerte fue vencida por el Cordero León, por el hombre divino, por el Dios encarnado, por Emanuel, Dios con nosotros. Y el domingo de la reunión, dijo Tony Campola, today is Friday, but thank God, Sunday is coming. Sunday's coming. ¿Estamos bien? That's right. ¿Cómo sonó eso? Come on, Sunday's coming. That's right. Yeah. Sunday's coming. Sunday is coming. Hallelujah. Y esa es la esperanza. Hoy es viernes. Tinieblas, terremotos, perdón, mujeres acercándose, desamparo, consumado, entrega del Espíritu. Pero gracias a Dios, que aunque el sábado se habló de su muerte y la esperanza de muchos fue sepultada, el domingo temprano en la mañana, las mujeres fueron corriendo allá para prepararlo, porque cuando fallece fue José de Arimatea y Nicodemo, las mujeres no podían estar en ese proceso, pero las mujeres no se quieren quedar dadas. La mujer dice, no, si ellos lo hicieron, vamos a inventar algo, vámonos temprano en la madrugada. Y se fueron para allá, tenían más esperanza que los discípulos que no se fueron, pero las mujeres se fueron y María Magdalena estaba allí, arrancó primero y habló con el hortelano, y cuando le dijo María, y se volvió, y ella dijo, Raboní, y se fue a dar las buenas nuevas. Y él le dijo, vayan y díganle que yo voy a Galilea, díganle que yo no voy a quedar aquí, yo vine aquí para andar y vine a trabajar, yo resucité para no quedarme quieto, que yo voy a Galilea. Y los hizo a ellos irse de allá hasta Galilea para encontrarse con él. Pero dejó el rollo en su lugar y los lienzos puestos allí. Wow.
Lo más que a mí me duele, mi esposa que se fue a gelar la cama. Teodoro, es que tengo que por la mañana, tú sabes, quería dormir así en la cama, por la muchacha me regaña, ¿no? Tú tienes que dormir así. Me acostumbré que me hiciera en la cama, ¿no? Y tengo que sacar los almohadones, ponerlos allí. Sacar los otros dos almohadones de rosa, ponerlo allí. Poner un muñeco ahí de mexicano que canta ahí, que tiene ella, que es loco con ese muñeco. Ella lo encontró y eso no se le podía tocar a ella. Y yo he tenido que heredarlo y sacarle el muñeco ese. Uno la aprieta y canta y ponerlo aquí. Y sacar aquel osito que le hicieron con la ropa de mi mamá. Y decía, eso no lo toques, ponerlo aquí. Doblar la frisa para acostarme en la almohada. Tengo la ventaja que la almohada de ella nunca se deformó, la mía se deformaba porque yo la doblo de muchas maneras. Ahora tengo el lujo de que cojo una y agarro la otra, la mía yo la doblo, la almohada la doblo. Y ella me decía, no me toque mi almohada, ahora las dos son mías. Yo entiendo lo que es dejar enrollado las cosas y los lienzos bien puestos. Porque tengo que levantarme ahora. Y miro esa cama que le quiero dar contra el piso cuando la veo que tengo que estarla arreglando. Aquel lado, este lado. Que yo arrancaba, a veces la ayudaba, pero a veces no ayudaba nada. Y en la mañana encontré que tengo que hacerme mi propio desayuno. Porque Amy me lo hace cuando quiere. Amy es, pero... Amy, yes, Daddy, I'm downstairs. Can you come up? No. So that means I have to be, tengo que comerme, I have to be eating cornflakes with milk and to take the banana and to cut it in pieces and to put it inside. Jesús resucitó, pero dejó el sudario enrollado en un lugar aparte. Y los lienzos que cubrían su cuerpo, su vestido de muerte, puestos en otro lugar. Dejó su vestidura de mortandad para ponerse su vestido de resurrección y de gloria. Los discípulos lo vieron con un nuevo vestido. Gladys tiene un nuevo vestido, Rosa tiene un nuevo vestido, Miguel tiene un nuevo vestido. Los santos que parten al cielo tienen un nuevo vestido. Y voy a tirar mi primera conclusión. Santiago, la tiro, ¿verdad? La primera. Tú me recuerdas que no diga la segunda. El doctor Carlos Jiménez dijo estas palabras: a los jóvenes se les considera como frutos altos y bellos para que un hijo del diablo venga a tomarlos del piso. La palmera tiene sus frutos arriba. De dátiles se convirtieron en pámpanos de uva en la mente del autor. Si nota la imaginería del autor, primero habló de los racimos que tenía de dátiles y luego habla de los racimos de la vid. Una vid creciendo arriba en una palma de dátiles. Pero en la mente de él, aunque se refiere a una descripción de la fisiología de la mujer, lo que quiere es pensar que arriba están los frutos. Los jóvenes son como esos frutos que están bien arriba, dice Carlos Jiménez. Pero si no se cuidan esos jóvenes y se caen los frutos de arriba, viene un hijo del diablo y viene una hija del diablo para tomar esos frutos. Pero cuando los jóvenes se mantienen arriba, como el racimo de la vid, como el racimo de uvas, cuando nuestra vida espiritual está arriba, no hay diablo que pueda subir la palmera de Dios.
Y el que se mete con la palmera del Señor se está metiendo con el Señor de la palmera. Porque Él dijo, subiré, esta es mi palmera. Y yo voy a subir a mi palmera. Y nadie va a subir mi palmera. Dice Cantares 7:8, subiré la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzanas. El amado deseaba subir y agarrarse de la amada, porque él sabía que en la cabeza de ella él iba a encontrar la dulzura que él necesitaba. Cristo quiere subir, iglesia, y quiere llegar a lo alto donde tú tienes que estar. Deja que Cristo suba más, que tome más control de tu vida, que sepa que en ti va a encontrar el fruto que Él quiere encontrar. Deja que Cristo se acerque más y verás la bendición de Cristo en tu vida. Pero para eso, iglesia, tú y yo tenemos que acercarnos más a Cristo. Mujeres, cuiden la vida espiritual de sus esposos. Cuando se aflojen, métale en fuego por las patas. Marco, te estoy poniendo presiones porque... Ay, bendito. Métale en fuego por las patas. Porque los más que nos aflojamos somos los hombres. Somos los más flojos, no sé por qué. Pero den gracias a Dios que somos los que proveemos. Den gracias a Dios que somos los que trabajamos. Den gracias a Dios que somos los que arreglamos las casas. Pero somos flojísimos. Pero si la mujer se afloja, hay problema. Así que métale en fuego por las patas. Vamos para la iglesia ya. No, que voy a ver el fútbol, que olvídate de fútbol. Después ves un replay. Dice, y el olor de tu boca como de manzanas. Iglesia. Bueno, Felipe, tú eres experto en estas áreas, no hay que meter allá. Iglesia, nuestra boca espiritual tiene que tener un buen olor. Cuando adoras, tu boca huele bien para Cristo. Cuando alabas, tu boca huele bien para Cristo. Cuando perdonas, tu boca huele bien para Cristo. Cuando predicas, tu boca huele bien para Cristo. Y el Señor quiere que nuestra boca huela bien. Que cuando tú hables con alguien, espiritualmente hablando, esa persona diga, su boca espiritual huele bien. Lo contrario, oler bien es dejar que ira, resentimientos, que falta de perdón, que deseos de no querer adorar o alabar al Señor comience a manifestarse en nuestras vidas. Dijo Hudson J. Taylor, la gracia ha hecho de la iglesia una iglesia esbelta en justicia y en rectitud. Y termina diciendo Hudson Taylor que la facultad de esta palmera para dar fruto no se desvanece, sino a medida que envejece, a medida que tiene más años, el fruto llega a ser más dulce y llega a ser mejor. A medida que tú envejeces sirviéndole al Señor, tus oraciones son más dulces, tus alabanzas son más dulces, el adorar su nombre se hace más dulce. Aquí había una hermana, Margarita Baque, la mamá de Marlene.
Margarita está desde el tiempo de mi pastor, más que lleva aquí años del tiempo del pastor es Sara. Sara lleva como 50 años, ¿verdad? Bueno, el 76 va con Sara aquí está más años que Noé, que Abraham, que Isaac, que Jacob, que Ezequiel, que Isaac. Sara conoce todos los hornos de fuego, conoce el pozo de Jacob. Sara conoce el foso de los leones. Hay que hacer algo por ella en cualquier momento. Hay que honrarla, porque Sara. Si usted le pide a Sara que le dé un detalle de algo, es para aquí, esa pared de tres están los nombres, los primeros que dieron para arreglar todo este templo. Y en la madera del piso se escribieron sus nombres. Pero si algo nosotros debemos estar conscientes de que tú y yo somos palmeras del Señor. Te quiero invitar a ponerte en pie. Y quiero que ahí en tu asiento saques un momento para imaginarte al Señor llegando a ti. Para imaginarte al Señor que llega a ti en busca de frutos. No como la higuera, que Él vino a buscar fruto y la higuera lo hizo quedar mal. Teodoro, la higuera, Plácido lo hizo quedar mal. Ahí está la perfecta humanidad de Él trabajando. Ustedes quieren higo, ven acá, pero tú no tienes higo. Esa higuera falló en el tiempo de dar cosecha. Y hay higueras en muchas iglesias que cuando tú vas a buscar higos no encuentras ninguno. El Señor tuvo que tomar autoridad sobre ella. Pero Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Y más yo añadiría, que no dice el texto, citaría el apócrifo de Filemón 2:14 o de Filomeno 1:20 o de Pepina, mi abuela, 1:18. Sin frutos van a saber quiénes son. Padre Dios celestial, te doy gracias. Gracias. Todos nosotros ahora, Señor, queremos estar en esta imagen. Queremos transformarnos en esa palmera. Queremos escuchar tu voz susurrando por el Espíritu Santo a nuestros oídos de que tú quieres subir. Y queremos que suba. Tú tienes la autoridad para subir. Y queremos que llegue hasta el tope, llegue hasta lo alto. Porque tenemos algo que darte. Te podemos dar higos o te podemos dar uvas. Pero tendremos el fruto que tú quieres tener. Y donde no se piensa que puede haber frutos, como iglesia tendremos frutos. Así que, Señor, recibe todo lo que a ti te entregamos en el nombre de Jesús. Pueden ocupar los asientos 5 minutos más. Marlene, pasa por aquí. Gracias, mi gente.